un acuerdo entre Estados Unidos, Arabia Saudita, un acuerdo nuclear, Martín? Un acuerdo, le voy a explicar, un Sí. acuerdo que está medio como secreta la cosa, porque Ajá. se habló, pero los que hablaron bajo el anonimato. Pero vamos a hablar precisamente de qué es esta propuesta y qué es lo que se está buscando. La verdad que hicieron una suerte de acercamiento y un acuerdo entre Arabia Saudita y Estados Unidos para la construcción de centrales nucleares de uso civil. Para comprender, digamos, el enriquecimiento de uranio depende del porcentaje. Por ejemplo, para que tenga una idea, 0,5 es para el uso de uranio en una usina normal. Ahora, para, por ejemplo, una central más grande o varias centrales, digamos, que estén hiperconectadas, hay que ir subiendo la potencia del uranio, por supuesto, para alimentar las centrales. O sea que vamos desde el 0,4 de uso, para que comprenda, de uso civil, hasta el 90% que es de uso para ojivas nucleares. Para que tenga una idea, cuando se habla del uranio enriquecido, bueno, estos son los porcentajes. Para una ojiva nuclear, o sea, para una bomba atómica, se necesita enriquecer el uranio al 90%. Estas plantas que se arman en un principio para uso civil pueden llegar a tener en un futuro una capacidad de seguir enriqueciendo uranio, porque ya les decía, para uso civil también hay diferentes escalas que llegan más o menos hasta el 9 o 10% de acuerdo al tipo de usina que se quiera impulsar. Pero uno nunca sabe, mañana se quiebra el acuerdo, empezamos otra vez a enriquecer uranio y la cosa se va complicando. Pero bueno, hoy el panorama es el acuerdo nuclear entre Estados Unidos y Arabia Saudita, que es lo que nos trae. Estados Unidos dio un paso que podría modificar, la verdad, el equilibrio estratégico de Medio Oriente. Según reveló el Wall Street Journal, el presidente Donald Trump aprobó un acuerdo con Arabia Saudita que permitirá, como les comentaba recién, desarrollar un programa destinado al uso civil de la energía atómica, incluyendo la posibilidad de enriquecer uranio dentro del propio reino. El acuerdo fue consensuado, por supuesto, por las dos fuentes, con el conocimiento directo de las negociaciones. Todavía no fue anunciado, a pesar que se conocen las negociaciones, no fue anunciado oficialmente. El acuerdo tendría una vigencia de 30 años e incluiría la participación de empresas estadounidenses para poder hacer todo lo que es la estructura nuclear que se necesita, que no es tarea fácil. Se haría en forma conjunta. El convenio contempla la construcción de una planta de enriquecimiento de uranio en Arabia Saudita, en un conjunto entre ambos países, como les decía recién, pero también hay que hacer toda una evaluación técnica. Una planta nuclear, usted se dará una idea, no es una cosa fácil de hacer. El acuerdo, por supuesto, todavía debe ser enviado al Congreso de Estados Unidos, donde ya enfrentaba objeciones de legisladores preocupados por los riesgos de la proliferación nuclear. Perfecto, armamos un acuerdo, pero ¿qué pasa si hay tensiones, y sobre todo en la zona de Medio Oriente el acuerdo se quiebra y le estamos dando una posibilidad de enriquecimiento para otro uso que no sea el civil? Este es la gran duda que tiene, por supuesto, el Congreso de Estados Unidos. Por supuesto, ambos congresistas advirtieron que permitir el enriquecimiento de uranio en el territorio de Arabia Saudita podría incrementar una nueva competencia estratégica en Medio Oriente, una región donde la tecnología nuclear tiene un fuerte impacto sobre el equilibrio y el poder de la seguridad regional. Para que entienda, en geopolítica la tecnología nuclear nunca se analiza solamente por su uso actual, sino también por las capacidades estratégicas que pueden generar a largo plazo. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de acuerdos. Veremos qué pasa. Todavía tiene que llegar al Congreso y ser aprobado. Y ahora es una
gran noticia y ojalá que se cumpla al pie de la letra. Se empieza a retirar del Líbano lentamente, y quiero ser muy claro en este punto y que me entienda, las tropas israelíes, sobre todo de la parte sur, que sabemos que es la más compleja, donde realmente el Hezbollah tiene su cuartel general. El Líbano mismo afirmó que ha comenzado la retirada de Israel del sur del país, que es donde tenía las posiciones más fuertes. El gobierno libanés aseguró que comenzó una nueva etapa en el proceso de retiro de tropas israelíes al sur del Líbano. Esto lo confirma ni más ni menos que el primer ministro Salam, que visitó las localidades donde el ejército libanés volvió a desplegarse y sostuvo que esto representa el inicio del cumplimiento de un acuerdo alcanzado entre ambos países. El primer ministro también visitó localidades claves que son medulares en el sur del país, donde el ejército libanés desplegó distintas tropas, y ahí donde estaba la concentración de tropas israelíes, vio que se comenzó muy lentamente a replegarse las unidades israelíes. La medida forma parte de un acuerdo marco alcanzado entre el Líbano e Israel con la, por supuesto, negociación de Estados Unidos, y busca avanzar con la implementación del proceso de retiro militar previsto de ambas partes. Esto acá hay que hacer un punto, porque se acuerdan que cuando hablábamos del memorando, una de las grandes, como digo yo siempre, piedras del zapato era qué pasaba entre el Líbano y Israel y los ataques. Irán decía que no iba a firmar absolutamente nada si Israel no retiraba las tropas del Líbano. Parece ser que Estados Unidos medio, no se sabe bien todavía, porque la información es muy reciente, hay que ver cómo conjugó la cartera diplomática para poder mediar entre el Líbano e Israel, pero la verdad es que se llegó a por lo menos esta instancia de retiro de tropas, que seguramente va a repercutir en el memorando y se va a poder avanzar. Esperemos por el bien de todos y la paz de todos. Desde el principio hemos afirmado que nuestro objetivo es la retirada total de Israel de nuestro territorio. Lo que, digamos, percibimos hoy y lo que se está haciendo ahora es solamente el comienzo, pero la verdad es que estamos decididos y firmes a seguir adelante, según expresó Salam. O sea, esto está dicho realmente por el máximo dirigente del Líbano. En Medio Oriente los avances sobre el terreno suelen ser el primer paso de las negociaciones, como le comentaba recién, negociaciones que sirven, por supuesto, para todo lo que es el pueblo del Líbano y obviamente para Israel, y por sobre todas las cosas para lo que encierra el memorando, que es fundamental para poder tener paz en Medio Oriente. Todavía requieren consolidar, por supuesto, diferentes puntos, tanto en el plano político como el diplomático, pero la verdad es un gran avance que seguramente esta semana vamos a tener las repercusiones del mismo y ver si lograr destrabar lo que es el memorando principal para lograr la paz entre Estados Unidos e Irán. Leyendo todo lo que estamos analizando, me parece que hay que ir un poco como con cautela, porque de la mañana a la noche parece haber salido debajo de la tierra la coherencia humana de que no se puede seguir viviendo así. Me parece que está todo demasiado concatenado para ser verdad. Ojalá sea así, pero permítame el margen de la duda hasta que no vea las cosas 100% puestas en el terreno. ¿De qué es lo que estoy hablando? Han comenzado lentamente a retirarse las tropas del Líbano, las tropas israelíes. Había, por supuesto, movimientos de tanques, vehículos militares, y las tropas del Líbano volvieron lentamente a ocupar esas posiciones que antes estaban en manos de Israel. Todo esto bajo el marco de un proyecto piloto, si se quiere,
de ver si se puede realmente llegar a un acuerdo por supuesto, entre el Líbano y las tropas de Israel que estaban usurpando el terreno. Ahí estamos viendo en imágenes, Israel despliega vehículos militares en la frontera del Líbano. Acá tenemos que tanques israelíes fueron observados este miércoles en la frontera de Israel y del Líbano mientras se desarrollaba la primera retirada israelí prevista en el programa piloto que se está realizando. Las fuerzas israelíes abandonaron localidades en el sur del Líbano, que sabemos que es donde estaba focalizada más la atención, por supuesto, por el tema de Hamas. Tras el repliegue, el ejército libanés comenzó a desplegar tropas en el sur para asumir el control del territorio. Para que entienda, ese territorio estaba ocupado por Israel y ahora se empiezan a desplegar las tropas del Líbano para la recuperación territorial de su país. Sin embargo, las autoridades militares solicitaron a los residentes, y esto es muy importante, que demoren su regreso debido a que aún pueden provocarse algunas refriegas, por supuesto, entonces hay que ir con cautela y por supuesto que como es un terreno extremadamente militarizado todavía puede haber algunas municiones sin explotar, entonces hay que hacer por supuesto toda una limpieza que va a llevar un tiempo. En paralelo el Líbano e Israel, y esto es muy importante, tienen previsto celebrar una nueva ronda de conversaciones el día 4 de agosto en Italia con la mediación de Estados Unidos. Esto es fundamental porque este es, digamos, ¿se acuerda que hablábamos que para que pueda llegarse a una negociación tiene que haber por lo menos del otro lado un poquito de confianza o por lo menos una actitud de ambas partes que liberen un poco la tensión para poderse sentar en la mesa a dialogar? Y parece ser que hasta el momento se ha podido. Ahí vemos en las imágenes la retirada lenta de las tropas de Israel y lentamente la ocupación de las tropas del Líbano, y se le pide a la gente, por supuesto, que no vuelva todavía al terreno porque hay que, lo que se llama técnicamente, desmilitarizarlo de bombas y minas y otro tipo de herramientas militares que puedan haber quedado en el terreno. Lo importante es que el 4 de agosto en Italia van otra vez a reunirse. Según informó un funcionario libanés a la agencia Reuters, el encuentro estará centrado para implementar un plan que complementa la retirada de las fuerzas israelíes y el despliegue del ejército libanés en su país. La verdad que esto es de suma importancia, sobre todo en una región marcada por décadas de conflicto y que cada retirada militar representa también una prueba, como les decía recién, para la diplomacia y para la reconstrucción de la confianza de ambas partes, que esto es absolutamente fundamental para poder llegar a un acuerdo. Y por eso les decía que todo pasa simultáneamente y da un poco de desconfianza, o mejor dicho, para no usar palabras tan fuertes, ir con un poco de cautela en lo que está pasando. El nuevo líder de Hamas, como lo estamos viendo en pantalla, Khalil al-Hayya, afirmó que que él tiene, digamos, como prioridad, por supuesto, buscar el cese de las operaciones militares israelíes en Gaza y la retirada total de las tropas del enclave. Además, convocó a las distintas fracciones palestinas a avanzar hacia una estrategia de política común. Esto realmente es toda una novedad porque sabemos que Hamas siempre tuvo una actitud muy dura y la verdad muy poco flexible ante las negociaciones que se le han propuesto. Miren lo que es Gaza, ¿se acuerdan que hablábamos no hace mucho de lo que están pasando desde el punto de vista humanitario? Una ciudad absolutamente, un país absolutamente destruido, vemos heridos, vemos zonas realmente
que han desaparecido. El recién elegido líder de Hamas dirigió este miércoles su primer mensaje a la población palestina a través de un video comunicado. Durante su intervención afirmó que el objetivo inmediato es la organización de todo lo que es la parte política para alcanzar el cese total de la ofensiva iraní en la franja de Gaza y poner fin a las operaciones militares y lograr la retirada completa de las fuerzas iraníes del territorio. También tendió la mano a todas las fracciones palestinas. Sabemos que Palestina está muy dividido entre el tema de Hamas, entre el resto, digamos, de la población que tienen distintas ideologías, por supuesto, pero lo que hizo me parece que es una actitud bastante coherente, es ofrecer, por supuesto, a las distintas fracciones de unidad y con eso lograr un fortalecimiento político. Antes de asumir la conducción de Hamas, encabezaba la delegación negociadora del movimiento en los contactos directos con Israel y ejercía desde el exterior el liderazgo político de la organización en la Franja de Gaza. Me parece que si esto es realmente así, es muy positivo. Este hombre tiene un perfil desde el punto de vista político muchísimo más negociador, estuvo mucho más cerca de lo que es la geopolítica y la diplomacia israelí, entonces me parece que es un hombre clave para la región y clave para Gaza y se va a poder por lo menos intentar un acercamiento y desmilitarizar la zona por parte de Israel. La verdad que su llegada produce un momento particular, se produce en un momento particularmente delicado donde las operaciones militares por supuesto continúan y los esfuerzos diplomáticos se están, digamos, están al máximo tratando de poder llegar a un acuerdo para poder llevar un poco de paz a la región, por supuesto. Los conflictos prolongados, los cambios de liderazgo no solo se refieren a las prioridades políticas, sino también pueden abrir o cerrar las oportunidades de negociación. Aparentemente vienen nuevos vientos, digamos, para la región de Gaza y esperemos que se pueda alcanzar esa paz tan preciada. Y qué necesario, ¿no, Martín? Este nuevo perfil en una Gaza devastada, una Gaza cansada, o sea, destruida por completo. La verdad, Danu, que, digamos, Hamas, que es una organización considerada, por supuesto, por todo el mundo, una organización terrorista, una organización que primero tira, después pregunta, ellos no se rigen con los mismos parámetros de lo que es la diplomacia y lo que es la política. Que haya llegado un líder con esta apertura, por lo menos, de diálogo, de sentarse a dialogar con Israel el 4 de agosto, todo esto ayuda y descomprime. Cuando uno ve estas imágenes no parece realmente una buena construcción, porque eso es un país donde vive gente. Entonces, y era un barrio, y era una ciudad, y era un parque, y era una plaza, y eran escuelas, y eran comercios. Hoy no es nada. Y hoy no es nada. Hoy es un lugar absolutamente inconvivible, lleno de peligro. Y aparte de lo que decíamos recién, el pedido de reconstrucción desde el punto de vista del entramado social viene cuando, supongamos que se logre la paz, hay toda lo que se llama técnicamente una desmilitarización de la zona, que es quitar minas, que es quitar explosivos, que es quitar todo lo que pueda, por supuesto, provocar una desgracia. Hay que ver, también hay que... Esto es una tarea muy a largo plazo. Por supuesto, y veíamos recién banderas de Israel tachadas. Me hace acordar, no hace mucho tiempo, cuando estuve en Alemania y me comentaban todo lo que tardó Alemania en quitar todo lo que era referente al nazismo, ¿no? Sacar todo lo que recordaba el nazismo, las cruces, esto, el otro. También en Gaza pasará lo mismo, sacar todo lo que pueda ofender a Israel y viceversa. Pero me parece que es muy importante que este nuevo líder traiga por lo menos un acercamiento a una negociación. Para ir redondeando lo que me parece todavía un poco apresurado, es que tanto del lado de lo que hablábamos recién de la desmilitarización, por supuesto,
de todo lo que es la parte del sur del Líbano y también de aplacar todo lo que es Gaza. Esto sale el día a la noche, el mismo día. Hay que ir con cautela. Por No sabemos supuesto. si es una maniobra política o realmente de una vez por todas será una salida del conflicto en busca de un poco de paz. Ojalá. Los ataques, ahora vamos a ver, son en focos que afecta directamente a la población civil. Esta vez estamos viendo en imágenes, fue el turno de dos drones que caen sobre una estación de servicio. Usted puede imaginar la tamaña explosión que eso provoca. Y más allá de eso, lo que significa también que haya cada vez menos estaciones de servicio. Todo esto modifica la vida normal del ciudadano de a pie. Fueron 2 estaciones de servicio en Kharkov, que es una zona, por supuesto, densamente poblada. Es donde la gente del barrio va, hablemoslo así, de entre casa, va a cargar nafta y de repente no hay estaciones de servicio y tiene que ir, supóngase, a 10 kilómetros a cargar nafta del auto. Quiero que piense que cada cosa que pasa en la guerra es realmente un problema de corte social. Lo que para cualquier persona ir a cargar nafta es, digamos, una tarea cotidiana. Cuando vuelan 2 estaciones de servicio en la zona de uno, ahí hay restos de un dron explosivo. La verdad que es toda una incomodidad. Hay que ir a otro lado, hay que ver, supongamos, que haya habido también en la periferia otro tipo de detonaciones. Hay que esperar que la zona sea segura para salir. En fin, todo esto causa, como decíamos, problemas para la sociedad. Miren lo que es la intensidad del foco ígneo que despiden los tanques de combustible. La guerra vuelve a golpear la infraestructura civil de Ucrania con este doble ataque y estos incendios de gran magnitud en estas 2 estaciones de servicio que estamos viendo. 2 ataques consecutivos con drones rusos impactaron este miércoles sobre estaciones de servicio en esta ciudad de Kharkov, de Ucrania, que es tan poblada, provocando, por supuesto, incendios de tanques de combustible y severos daños en las instalaciones. Lo que les decía también desde el punto de vista de la vida cotidiana, cómo le complica a la gente todo esto, más allá de la violencia que ejerce por sí mismo. Según las autoridades ucranianas, este episodio forma parte de una campaña sostenida de ataques a centros de abastecimiento de combustibles en la región, una infraestructura considerada estratégica para el funcionamiento de las ciudades y la logística de un país. Y quiero que preste especial atención en esto que le voy a comentar. En los conflictos modernos los objetivos ya no son exclusivamente militares. La infraestructura energética y de abastecimiento se han convertido en un componente clave de la capacidad de resistencia que tiene una nación. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no tengo combustible, si me están atacando zonas que necesito para abastecerme, como puede ser almacenes, supermercados, etcétera, etcétera, cosas de la vida cotidiana, las atacan permanentemente desde el punto de vista táctico. La vida, por supuesto, se hace muchísimo más compleja y difícil para el ciudadano de a pie. Golpear estos puntos busca afectar tanto la movilidad como el funcionamiento, como les decía, cotidiano de la población, y esto después termina recayendo políticamente en las autoridades, ejerciendo una presión tremenda que se llegue por lo menos a confrontar un poco menos y que baje la escalada y que se pueda, por supuesto, llegar a una instancia de paz. En las guerras del siglo XXI, sostener el funcionamiento de los servicios esenciales también forma parte, digamos, fundamental del frente de batalla. Es obviamente imperioso mantener los servicios básicos para que la comunidad pueda seguir medianamente funcionando bajo una normalidad, entre comillas. Y como les decía al principio, parece ser que ahora han
brotado afortunadamente las reuniones diplomáticas para ver si se puede llegar a un conflicto. Lo veíamos hace un rato con todo el tema de Israel y la Franja de Gaza. Por otro lado, veíamos acuerdos que parecían prácticamente digamos, imposibles, y ahora vemos una cumbre que va a sostener Lavrov con Rubio para hablar sobre el tema de Estados Unidos y Rusia. Van a tener el primer contacto diplomático quizás de alto nivel, ¿no? Han tenido otros acercamientos, pero la verdad que esto tiene una formalidad que antes no tenía, ¿no? Sergey Lavrov confirmó este jueves que se reunirá con el secretario de estadounidense Marco Rubio en un encuentro que va a poner sobre la mesa la guerra de Ucrania, y por supuesto ese será el eje central de las conversaciones. La reunión se llevará a cabo en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que se va a celebrar en Manila, Filipinas. La verdad que es sumamente importante este acercamiento, porque sabíamos que la postura de Rusia era bastante dura respecto a un acercamiento diplomático, y por eso les decía, esto es uno de los primeros acercamientos realmente importantes, y se diría en una cumbre le da un viso más oficial que quizás conversaciones que se van haciendo subrepticiamente. El canciller ruso sostuvo que además que Moscú considera que Estados Unidos no ha rechazado formalmente las propuestas presentadas durante la cumbre que mantuvieron Putin y Donald Trump, se acuerdan, el 15 de agosto del 2025, destinadas a explorar una salida negociada del conflicto. Eso que se habló en un momento, por lo menos ahora vieron que Rusia es bastante discreto con la información que da a los medios. Dice que no la ha descartado por completo lo que habló con Trump allá por el 15 de agosto del 25. Estas iniciativas continúan sobre la mesa, y por el momento Washington no respondió con una negativa respecto a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien manifestó que la guerra podría estar llegando a su fin. El jefe de la diplomacia rusa evitó hacer especulaciones y afirmó que será Marco Rubio quien pueda ofrecer distintas perspectivas durante la reunión. O sea que lo que dice Trump que puede llegar, lo tomó el diplomático ruso con mucha más mesura. Para ir cerrando y entendiendo la importancia que tiene esta reunión, aún en los momentos de mayor tensión, la diplomacia sigue siendo el principal instrumento para transformar el conflicto, que parece ser interminable, en una negociación medianamente posible para acercarse lo mayormente posible, valga la redundancia, a la paz. Estados Unidos pidió la inmunidad jurídica para Delcy Rodríguez. ¿Esto qué significa? A ver, los presidentes en ejercicio normalmente que están en una democracia, todos sabemos que tienen una inmunidad jurídica. Rodríguez enfrenta un cargo en Florida, es una demanda hecha de manera particular, pero teóricamente, al ser una presidente interina, no tiene, digamos, la potestad que garantiza lo que es el proceso democrático. Entonces la administración Trump, ¿qué hace? Solicita al Departamento de Justicia de Estados Unidos que le organice la inmunidad judicial a la presidenta de Venezuela. Por eso le digo que es una información, digamos, que puede llegar a tener sus dimes y diretes. La solicitud fue presentada por el asesor jurídico del Departamento de Estado a través de una carta enviada el 11 de julio al fiscal general. Este documento le recuerda al Departamento de Estado que desde el 5 de marzo el gobierno estadounidense reconoce, y esto es muy importante,
que lo escuche con muchísima atención y lo voy a volver a repetir. El gobierno estadounidense reconoce oficialmente a Delcy Rodríguez como la jefa de Estado de Venezuela luego de asumir la presidencia de manera interina tras la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses el 3 de febrero. La verdad que esto causa una tensión en el pueblo venezolano realmente importante porque Estados Unidos está dando el reconocimiento como una presidente oficial. La petición busca que la justicia estadounidense reconozca, y acá está el quid de la cuestión, la inmunidad propia del cargo que actualmente ejerce Rodríguez. Como le explicaba, si fuera realmente una democracia, tiene, por supuesto, fueros. La presidenta tiene en el Tribunal de Florida todavía una causa abierta. El documento no aclara el reconocimiento de la inmunidad, si constituye o no la absolución, pero elimina las eventuales responsabilidades futuras legales. Le quiero explicar esto para cerrar cómo funciona el derecho internacional. En el derecho internacional, la inmunidad de un jefe de Estado no implica el pronunciamiento de su responsabilidad, sino el reconocimiento de una protección jurídica vinculada al ejercicio del cargo. Es una figura destinada a preservar las relaciones entre los Estados y el funcionamiento diplomático internacional. En las relaciones internacionales, las decisiones jurídicas suelen tener un impacto que trasciende los tribunales y alcanza el terreno de la política y la diplomacia, como este es el caso. Vamos a ver si el pedido de Donald Trump es realmente aceptado o, la verdad, las cosas quedarán como deben quedar.